Noches y buena suerte en este viernes 17 de febrero. Qué rápido está pasando el tiempo, pero nosotros estamos aquí con la misma energía de todos los días para compartir con ustedes los temas de interés nacional, pero ustedes saben que los viernes lo hemos dedicado a la salud mental y hoy contamos en nuestro programa con dos especialistas de la conducta. Antes de, espérense, que recuerden que por la 92.5, la 89.7 y la 89.9 para Punta Cana y desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Dice, la veo por ahí, parece que se va a integrar tarde hoy. Nosotros vamos, les decía que vamos a tratar este caso que ha sido tan lamentable, el de la chica Esmeralda, que murió desangrada. Y ahora las investigaciones del INASIF dan la cuenta de que no estaría embarazada, que fue violada de una manera brutal para que se desangrara de esa manera, pero incluso tantas informaciones que han surgido desde que se conoció este suceso el pasado martes o el lunes y martes, ha ido evolucionando todo muy rápido y cada información que sale pues genera mayor conmoción. Es un tema de impacto social que nosotros vamos a tratar con la especialista en psicología social, Karina Taveras. Ay, Dios mío, santo cielo. Con Karina Taveras y también con Lauri Peña. Ambas, con ellas vamos a ver sobre la conducta, cómo manejar este tipo de casos, por qué ocurren, qué explicación puede tener que algo tan absurdo se pueda producir. Así que bienvenidas y muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros en Buenas Noches, Buena Suerte. Gracias por la invitación. Así es, agradecida de estar aquí y debatir un tema tan importante como lo es la salud mental y, claro, con las situaciones que han estado pasando últimamente en el país que necesitan respuestas. Ya. ¿Cómo ustedes podríamos describir yo pensaba que Lice se iba a integrar aquí a este panel que tenemos para hablar sobre este tema. Lice, que yo sé que tú lo manejas súper bien. No entiendo por qué Lice está por ahí. ¿Cómo ustedes pueden, qué explicación tiene este tema, Lauri? ¿Cómo enfocarlo? Porque esto como que no tiene, no sé, por dónde agarrarlo, como se diría popularmente. Mira, como psicóloga clínica y terapeuta de intervención en crisis te puedo decir una cosa. Todos los días la educación emocional está precaria en nuestro país, muy, y sobre todo cuando lo que nosotros debemos de abordar está desde la base educacional familiar. Entonces, desde ahí viene todo. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos estos flagelos que pasa en nuestra sociedad? Y a veces veíamos que en otros países se dan estas situaciones y lo veíamos grande. Ahora somos nosotros los que estamos pasando por ella. ¿Y qué pasa entonces a su vez cuando nuestro país, en el sentido de la parte de la gobernación, no tiene respuesta? Nosotros estamos para eso. Y necesitamos siempre que entes de información como esta nos permitan siempre hablar de lo que realmente acontece. Vuelvo y reitero, la parte educacional, lo que es la familia, lo que en un momento determinado va a forjar dentro de los valores, siempre va a ser lo que en un momento determinado nuestro país va a reflejar como sociedad. Karina, ¿qué lectura podemos dar de este suceso que ha sido tan desgarrador para todos? Claro, ciertamente a nivel psicosocial podemos ver cómo la familia no está estructurada de una manera que podamos darle una ayuda inmediata a nuestros hijos. Como decía Lauri, tenemos que velar por la educación hoy en día y por enseñarle a nuestros hijos lo importante que es tener confianza en los padres, de poder tener, esto yo entiendo que es un llamado de alerta a la familia, a los padres, a poderle indicar que cualquier situación por la que ellos estén pasando, nosotros estamos ahí para apoyarlos, independientemente de que hayan reglas que hay que seguir en la casa. Nosotros estamos ahí para poder resguardarlo y darle apoyo ante cualquier situación que ellos estén sobrellevando. Eso es, para ahí va mi próxima pregunta,
porque lo que ha quedado evidenciado aquí, independientemente de los demás problemas, de la violación, del comportamiento abominable del maestro, el factor confianza. Sí. Cómo trabajar la confianza con los hijos para que corregirlo no signifique un temor tal que yo tengo un problema y no te lo pueda confesar. Mira, esa pregunta es buenísima y sé que me va a corroborar y te voy a decir, es la comunicación. Cuando no estamos formando o forjando en comunicación, entonces a su vez no está esa confianza. No se va a forjar tampoco el respeto de que yo entiendo que algo me está pasando y por consideración a mi padre, mi madre, alguien dentro de la familia me pueda acercar y decirle me está pasando esto y aquello. Yo necesito una voz de ayuda, una alerta que me oriente para entonces yo saber luego qué puede proceder. Y eso es lo que realmente necesitamos, comunicación. Ya. Exactamente, puede que incluso en el mismo hogar tú no sientas esa confianza, esa intimidad con tu familia. Pero en este caso de esta joven adolescente de 16 años, ella pudo acercarse incluso a los orientadores del colegio, e incluso pudo acercarse a hacer una llamada al 911. Pero como esto ha dado un giro tan grande, en verdad no sabemos por dónde va. Pero para seguir con la línea de tu pregunta, debemos tener una comunicación afectiva con los jóvenes. Hacerles entender que los padres estamos ahí, como te decía anteriormente, para apoyarlos en cualquier situación. Pero ¿cómo es una comunicación efectiva? ¿Cómo manejarla? ¿Cómo tramitarla? Porque suena como muy general, pero ¿cómo uno lo hace para que porque los hijos hay que corregirlo? Y que en ese proceso de corrección usted no termine siendo un ogro al que los hijos no le tengan confianza, de confiar, de expresarle cualquier problema por grave que parezca. Mira, lo primero es que cuando yo te corrijo, yo tengo que explicarte el porqué de esa corrección. Exacto. Si yo no te digo el por qué yo te estoy corrigiendo, entonces automáticamente me estoy viendo autoritaria e imponente y yo lo reflejo como hija, en este caso, como alguien que simplemente me está llamando la atención, pero no me escucha. Pero también cuando te explico el por qué te estoy corrigiendo, yo debo también escuchar cómo fue que pasó y qué aconteció, qué te llevó a eso. Entonces, como hablaba desde un inicio, la crianza. Muchas veces la crianza, en un momento determinado, mira, usted se va a sentar ahí porque yo lo digo y se queda ahí. Entonces, eso no te da la oportunidad de tú abrirte, de sentirte escuchado, sentirte protegido como hijo y protector dentro de sí como padre. Entonces, eso es lo que hace que automáticamente esa comunicación afectiva no se brinde o no se manifieste. Quizás en algún momento también yo le diga, bueno, Karina, yo me siento de tal forma y tú simplemente haces caso omiso a esa información, pero yo veo que tú no haces nada y me siento mal. ¿Qué hago? No, automáticamente en otra ocasión me pasa algo, no te lo digo. Pero hay que explicarle cómo son las cosas Sí, y de claro. explicarle que uno habla desde la experiencia. Sí. Que por eso que ellos están pasando, ya nosotros pasamos. Y que no hay una persona que los va a resguardar más o va a querer su mejor porvenir para ellos que Su nosotros bienestar. mismos como padres. Así es. Entonces, en este caso, el tema de lo que ha dicho el INASIF, que se trató de una violación, que la chica no estaba embarazada, como se dijo originalmente. Hay otra versión en la investigación de una de las adolescentes que participó en ese hecho donde ella terminó tan afectada, que perdió la vida. No sé cómo este tema, este cruce de información, al mismo tiempo revictimiza a Esmeralda. Sabes que acabas de decir que han salido varias informaciones y dentro de la misma hay una prueba de embarazo. Entonces, ¿de dónde salió? Entonces, ¿Hay una prueba de sí, embarazo? hay una prueba de embarazo. Entonces, dentro de esa situación que han dicho que hay información, luego la omiten y Pero la traen prueba una de que embarazo otra. es oficial. Sí, porque es una prueba de embarazo que se la enseñaron a la abuela. Pero que se realizó, esa información tampoco la tenía, se realizó Hoy antes, salió. se realizó ¿cuándo? O sea, hoy se salió la información de la prueba de embarazo. Y fue la abuela la que emitió la información sobre lo que en un momento estaban diciendo que no era así. Que ella no estaba embarazada de él, que simplemente fue una violación y demás. O sea, todos los días sale algo nuevo. Sí, entonces Y a eso cada como- momento, entonces,
acá, tú hiciste una pregunta muy buena, que realmente, entonces, disloca la información real, pero sobre todo también hace que todo lo que dentro del mismo conglomerado de, un ejemplo, la familia, la misma sociedad, entonces comience a confundirse y tampoco confíe en las autoridades, porque dicen una cosa ahora, entonces la información emite otra. Entonces, todo eso lo que acontece es que la parte emocional de cómo recibimos las informaciones, entonces nos afecta directamente, aunque no sea directa con nosotros. Porque como pueblo, entonces nos sentimos que si me pasa a mí, y si le pasa a una hija mía. Defraudado, no sé si. Exacto, Sí, si le pasa a un familiar mío o a alguien que yo quiero mucho cercano. Entonces, todas esas incertidumbres traen mucha ansiedad y angustia. Y ya se ha cambiado el inicio de cómo era. Sí. Ya vamos porque si quién tiene la culpa, Ajá. si ellos si la tuvo el verdugo, el que fue su Claro, verdugo, claro. si las compañeras apoyaron eso, si la persona con la que él andaba, o sea, si la misma familia. Ya hay muchas informaciones en el aire que como ya dice, no sabemos a quién creerle Sí, actualmente. claro que sí. Y en este proceso de las versiones, hay dos cosas. Ella ha sido revictimizada, eso que se llama revictimizar a la víctima. Dentro de la información al inicio hasta ahora, sí, totalmente. ¿Qué es revictimizar? ¿Cómo se define desde el punto Mira, de vista psicológico? Cuando hablamos de alguien que se revictimiza, especificamos que no solamente el victimario en un momento determinado dice lo que aconteció, sino también ella no puede defenderse como tal. Entonces, si vamos a tener un panel de la información real a quién es la víctima, entonces es muy fácil anular esta, porque ya no está para defenderse. Simplemente las pruebas pueden hacerlo. Ya. Ahí es que radica la situación exactamente, lo que acontece hasta el día de hoy. Karina, y este tema, por ejemplo, de gente que yo he visto que cuestionan a Esmeralda por su forma tan expresiva de exhibirse en las redes, la forma en que ella se vestía, esa forma como tan alegre que ella exhibió a los 16 años. ¿Eso es correcto, que a ella se le enjuicie por eso y como que Claro se que quiera no. justificar lo que le pasó Claro que no. por su forma de ser? Claro que no, es una menor adolescente, o sea, es una menor de 16 años, es una adolescente. Independientemente de la forma como ella se viste, de la forma que ella actúe, de la forma como ella se comporte, usted tiene que entender, como en este caso el profesor, que salió otra noticia de que él la acosaba unas semanas antes en el colegio y que el colegio se dio cuenta de esto y no hizo nada. Independientemente de eso, usted tiene que saber que es una menor de edad y que como mayor que usted de 35 años, usted tiene que tener responsabilidad y no creer que por como ella se vista o se comporta, usted puede actuar como que ella fuera un adulto, una mujer mayor. Ya. Entonces, ahí no acata, no corresponde. En el caso del colegio, ¿cómo prever que, especialmente para la contratación del personal docente, evitar que este tipo de personas con conductas desviadas puedan ingresar a los centros educativos, y cómo también quizás el descuido, después que las cosas ocurren, evitar el descuido y cómo debe ser gestionada la responsabilidad de los centros educativos? Tengo entendido que él estaba en prueba, ¿no? Que él Ajá. tenía como un año de prueba Sí, él en estaba, la escuela. sí, eso me iba a decir. Él tenía un año de prueba, o sea, él estaba en prueba. Y también hay algo que vamos a corroborar en eso. Señores, las afecciones psicológicas no se ven en el rostro. No, para nada. Entonces, hay muchas personas que vienen con situaciones que afectan a otros, o sea, algún tipo de parafilia, algún tipo de emociones desviadas que no se reflejan. Entonces, automáticamente, de ese periodo de prueba, cuando se dio la información que el colegio se dio cuenta de que él la acosaba y que en algún momento también él la perseguía, debió de ponerse alerta. Sí, y debió reportarlo. Sí, claro que Incluso sí. debieron suspenderlo Claro, inmediatamente. sí, supieron porque eso que no, se estaba esos no subiendo. son temas para esperar nada. No. No. Ah, Mira, hay situaciones incluso- que se pueden evitar. ¿Tú sabes por qué? Automáticamente se da el caso, entonces vamos a ponernos en alerta. Ujú. Pero como se dijo, se pusieron caso omiso.
A veces piensan, no, porque es que son adolescentes y están pasando por una etapa y simplemente es el momento de las hormonas, para no decir una palabra quizás que se puede escuchar un poco soez, pero realmente no es así. Ya. Y el tema de las relaciones de menores con adultos, aquí eso está tipificado como un delito cuando la persona te lleva más de 5 años. ¿Cómo es posible que todavía este tipo de comportamiento permanezcan? Ay, muy fuerte. Yo creo que queremos a veces tapar el sol con un dedo. Vemos en la sociedad, podemos hacer a veces como la doble moral, de que eso es incorrecto, pero lo permitimos. Sí. Es incorrecto, pero lo permitimos. Entonces, en este caso, simplemente la sociedad tiene que estructurarse, tenemos que educar mejor a nuestros hijos, tenemos que llevar a enseñarles, a inculcarles los valores. Y como decía Lauri, debemos reforzarlo en la familia, porque este caso no debió pasar por el simple hecho de que yo te doy un permiso a las 7:30 de la noche, porque vas con unos amigos y tu profesor te va a proteger. Es bastante, porque eso pasa también mucho con pastores y sacerdotes, que porque son sacerdotes los padres confían ciegamente y ya hemos visto casos de este tipo. Claro. ¿Cuándo confiar y cuándo no? ¿Cómo manejar este tema? Nunca confiar. Gracias. Nunca confiar. Exacto. Porque yo voy a confiar a mi hija de 16 años, vístase como se vista, compártanse como se comporte, con un adulto profesor de su colegio que lo que le da es clase. Gracias, nada más tiene que quedarse dando clase. Y todo lo que vaya a trabajar con él es de la clase. Porque yo tengo que creer en alguien adulto que está saliendo con una niña que la va a proteger. ¿Por qué? No es lógico. Hubo una falla de los padres, ¿verdad? Siento que sí. Tú sabes que hablamos de algo en cuanto a las leyes. Y yo entiendo que si es un menor de edad, se dice que si un mayor de edad tiene una relación con el consentimiento de los padres, se permite. Yo entiendo que eso está mal. No, yo también. Eso está mal, porque es que es un adolescente que, así mismo como dice su nombre, adolece de conocimiento, adolece de toda esa información educacional que realmente la experiencia le va a brindar. Entonces, lamentablemente, hay cosas que yo entiendo que dentro de nuestro país y las leyes deben de arreglarse, porque sigue siendo un menor. Ya, pero independientemente de eso, ¿cómo ustedes, ya como problema social, cómo enfocarlo? Porque independientemente de las leyes, hay muchísimas leyes, pero el problema sigue, ¿por qué? Porque es cultural, porque tiene otra dimensión, que no es tan simple como cumplir la ley. ¿Cómo enfocarlo ese problema? Mira, podemos iniciar con la educación desde la casa, que siempre, desde que inicié aquí a hablar, lo dije. Lo primero es en la casa. Luego, que también las escuelas y los colegios puedan reforzar esa parte. ¿Por qué razón? Automáticamente se refuerza o se da desde la casa y se refuerza exactamente en el colegio. Ya muchas cosas entonces van a coincidir y vamos a tener un adolescente que le va a replicar en su conciencia o en su subconsciente esa información. Entonces, automáticamente de eso comenzamos entonces a tener comunicación. No, eso no se puede, porque si me pasa eso, mi mamá me dijo aquello, aquí en el colegio me dicen esto. La conciencia siempre te va a estar hablando, pero automáticamente esto no se le pone en práctica como un conocimiento, un ejemplo adquirido o un conocimiento desde el punto de vista donde sea repetitivo, no se va a poner en práctica. Debemos educar en valores y como dice Lauri, realmente un niño y a un adolescente cuando piensa hacer algo y ya a ti te dieron esa educación en tu casa en valores, tú lo piensas antes de actuar. Incluso tus compañeros, tus amigos, el colectivo, te pide que lo hagas y tú vas a dar 2 pasos hacia atrás. No por el hecho de que, ay, ¿qué van a hacer mis padres? ¿Qué van a decir? ¿Qué me van a hacer cuando yo llegue a la casa? No, sino porque mis padres me enseñaron que eso está mal y de yo hacerlo, entonces va a haber consecuencias. Ya, eso que se conoce como régimen de consecuencias es importante. Pero quizás temiéndole alguna consecuencia, ¿no sería que Esmeralda no se atrevió a decirle a su padre por la situación que había
pasado? Mira, eso es un punto que habría que verificar cómo era la dinámica familiar. O sea, esa sombrilla familiar había que profundizarla para saber exactamente el por qué ella no tenía esa confianza. Porque podemos quizás emitir cualquier comentario y decir, bueno, quizás no había confianza, quizás habían situaciones de problemas o tenían muchos conflictos, que muchas veces se da. Pero para especificar algo así, habría realmente como que estar cerca, tener conocimiento de lo que exactamente, de todo lo que en un momento determinado pudo acontecer o pudo evitarse. Y con todo lo que ha salido de la noticia y se ha tergiversado muchas cosas, sí. Entonces realmente ahora mismo no sabemos lo que es cierto y lo que es falso, y lo que realmente ocurrió. Hasta que no se den las informaciones de lo que las chicas dijeron, de lo que dijo el abusador y de lo que dijeron los padres, de cómo sucedieron las cosas, entonces simplemente estaremos especulando. Ya. Una cosa, ¿cómo un padre, cómo tú lidiar con el tema de la rebeldía en la adolescencia, que se da siempre? Es una etapa que los psicólogos identifican como difícil, de rebeldía de los hijos contra la autoridad de los padres. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cuáles estrategias podemos implementar? Mira, siempre me voy a la base de la educación. Entonces, automáticamente, cuando yo estoy formando en valores, siempre voy a tratar de que todo lo que se dé, aunque haya rebeldía, se pueda entonces enfocar en la comunicación directa de lo que yo necesito que tú hagas como hijo y de lo que tú entonces vas a darme a mí como padre. Todo eso va a ir desde un punto de vista más enfocado a lo que, oye, mi papá me dice que haga esto, haga aquello, pero mi amiguito me dice que lo mejor, pero yo como que soy entre uno y otro. Pero cuando entonces conozco cuál es la consecuencia, la realidad, entonces puedo decidir. Pero eso se basa en comunicación. Sí, la etapa de la adolescencia, específicamente en esa edad de 13 a 18 años, donde los hijos se creen que tienen todo el poder y que son los que mandan en cierta manera, ya eso de los 16 años, de que lo que mi mamá o mi papá me dicen, aunque ellos me lo dicen por mi bien, yo también tengo la razón. Entonces debemos ir enseñándoles desde pequeños que aunque tú puedes tener la razón, como dije anteriormente, te lo estoy diciendo porque yo tengo la experiencia. Entonces te estoy comunicando lo que es mejor para ti. Lo hago con amor, lo hago con cariño, pero también lo hago con firmeza, para que tú comprendas de que no solamente es el hecho de que te estoy educando porque así lo quiero yo, sino porque en un futuro es lo mejor para ti. Hay otros temas, porque este tema de la adolescencia, solamente ese de cómo mejorar la comunicación y cómo enfrentar el tema de la rebeldía, que es una de las cosas que más preocupa a los padres que ya han pasado por ese proceso, que están en ese proceso. Son demasiados temas. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos para continuar conversando con Karina Taveras y Lauri y la doctora Lauri Peña. Ya volvemos en Buenas noches, buena suerte.